En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Sean bienvenidos a su programa Abad Padre Internacional. Felicidades a cada uno de ustedes, mis hermanos, que vuelven y nos sintonizan, y que el Señor les bendiga abundantemente a todos ustedes. Estamos pues celebrando ya después de este Domingo de la Misericordia tan hermoso, el que el Señor se derramó con tanto poder, con tanta amor, con tanta ternura para con nosotros. Y continúa esta semana en la cual vivimos la Pascua y nos estamos preparando para ese momento importantísimo también, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que vive esta Pascua, todo este tiempo en la alegría, en el gozo de Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte y del pecado. Quiero invitarte a que invoques el Espíritu Santo junto conmigo en este día. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Llena nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón. Llena todo lo que somos y tenemos con tu unción, con tu gracia, con tu fuerza. Espíritu Santo, límpianos, límpianos. Llénanos más y más de ti. Aumenta tu presencia en nosotros, Señor. Aumenta la caridad en nosotros, la fe, la esperanza. Espíritu de Dios, vivifícanos. Levántanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a ser mejores cada día, a amarte más y mejor. Bendito seas por siempre, a ti la gloria y el honor, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por llenarnos, gracias por empaparnos. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Yo creo que alguna vez le he comentado que este texto, el primer versículo, Juan 3:16, es el centro de toda la revelación, de toda la palabra de Dios, es el centro. Tanto amó Dios el mundo que entregó a su unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el centro de toda la palabra de Dios, el proyecto amoroso de Dios, que desde el Génesis, que le llaman el protoevangelio, el Génesis, que también es 3:15, Él ya profetiza: vendrá el linaje de la mujer que te aplastará la cabeza. Ya el Señor profetizaba esa
gran salvación o liberación del pecado a través de su propio Hijo. Su propio Hijo que iba a venir de esa otra nueva Eva, que es María, la nueva Eva. Y Jesús es el nuevo Adán. Esa caída que hicieron Eva y Adán, pues la restauran María y Jesús. María con su sí obediente a Dios y Jesús también con su sí obediente a la voluntad del Padre. Luego hace algo que nos dice el siguiente versículo. Todo aquí va a girar en torno a creer en Jesús. Entonces Él envía a su Hijo para que creamos en Él, y creyendo en Él pues no perezcamos, sino que tengamos vida eterna por Él, por Jesús. El que cree en Él no será juzgado. O sea, aquel que cree en Jesús pues no va a ser juzgado porque cree en Él, pero no es un creer de palabra, o sea, es un creer de decir, yo creo en Cristo y ya topo ya. No, es que ese creer en Cristo lleva una transformación completa, y eso es lo que vamos a ver más adelante. El que no cree ya está juzgado, o sea, todo aquel que sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, y lo rechaza, pues ya mismo se ha juzgado a sí mismo. Yo le había comentado en otra reflexión el hecho de que Dios no condena a nadie. Yo sé que muchas veces ustedes lo han escuchado, Dios condena. No, Dios no condena a nadie. Los que nos condenamos somos nosotros. Dios te ha predestinado y ha querido que todos los hombres se salven. Eso es lo que Él quiere, que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, tú y yo, con nuestra libertad, somos los que agarramos y le decimos a Dios que no queremos su voluntad, que no queremos su mandamiento, que no queremos su iglesia, y somos nosotros los que nos apartamos de Él. Somos nosotros los que nos juzgamos a nosotros mismos. Somos nosotros lo que va a pasar, lo que dice más adelante. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, Jesús, que es la luz del mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Prefirieron el libertinaje, prefirieron su propia voluntad por encima de la de Dios, prefirieron todo el desorden, la corrupción, todo el enriquecimiento ilícito, prefirieron la fama, prefirieron el dinero en vez de a Dios. Prefirieron a una persona en vez de a Dios, a un hombre. Y prefirieron la tiniebla porque sus obras eran malas. O sea, el ser humano se fue preparando a través de sus obras malas para rechazar la luz que venía al mundo. Pues todo el que obra el mal, estoy leyendo la Biblia, no es que la estoy desglosando, es lo que dice, porque todo el que obra el mal detesta la luz. Es como esos animales nocturnos de que ven la luz, pues se espanta, se esconden, la luz le molesta, la luz le hace daño. Y entonces aquí entra Juan siempre vive jugando con la palabra luz, oscuridad, con la palabra verdad, mentira, con la palabra creer y no creer. Él siempre juega con esa palabra. Y son que se contraponen, siempre se contraponen. Pues el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz. No se acerca a quién en la luz, a Cristo, para no verse acusado por sus obras. Porque al Jesús iluminarte la vida, cuando crees en Él, Jesús te ilumina la vida, y entonces te das cuenta cuando lo miras a Él tan bello, tan perfecto, tan hermoso, y te miras a ti, nos miramos a nosotros que somos tan pecadores, con tantas malas intenciones, con un corazón tan dañado, y si yo estoy apegado a esas obras de maldad,
no quiero acercarme a esa luz, no quiero acercarme a Jesús porque me va a hacer que mis obras me acusen a mí mismo. En cambio, el que obra la verdad, el que hace el bien, el que ama la luz, pues se acerca a la luz, se acerca a Cristo, para que se vea que sus obras, las obras que él hace, están hechas según Dios. Eso qué bonito. O sea, normalmente por eso el cristiano tiene que ser luz en el mundo, que irradie. Y por eso a veces la persecución de los cristianos, cuando los cristianos son luz, hay veces que la quieren apagar esa luz que irradias. Termino con un cuentecito sobre esto. Es una fábula de la naturaleza. Estaba la serpiente persiguiendo a una luciérnaga. ¿Saben cuál es la luciérnaga? La que tiene la lucecita que se ve en la noche, que prende. Y estaba la serpiente detrás. Hay un momento donde la luciérnaga se cansa de que la serpiente le persiguiera tanto. Y le pregunta entonces la luciérnaga, se para y le dice, pero ¿por qué me estás persiguiendo? Yo no te he hecho nada. Y la serpiente le dice a la luciérnaga, es que no te soporto brillar, no soporto verte brillar. ¿De acuerdo? Entonces, la gente que está haciendo obras malas, que le gusta la oscuridad, cuando ve a alguien que brilla, pues lo va a perseguir, porque no soporta la luz que irradia, porque la luz que irradia es de Cristo, y él está huyendo de esa luz de Cristo. Está él mismo juzgándose, él mismo condenándose, él mismo alejándose de Dios. Por eso Dios no es que lo condena, ellos son los que deciden alejarse de Dios, ellos son los que prefieren la oscuridad, prefieren las tinieblas y no estar con aquel que es la luz y salvación del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 27 de abril la iglesia celebra el día de Santa Cita. Escuchemos qué podemos aprender de esta sirvienta del año 1278. Santa Cita nació en Lucca, Italia, en 1218, de una familia campesina pobre pero muy piadosa. De pequeñita bastaba que la mamá le dijera, esto agrada a Dios. Parece que la niña lo hiciera y bastaba decirle, esto no agrada a nuestro Señor, para que dejara de hacerlo. A los 12 años, a causa de la pobreza de la familia, tuvo que emplearse de sirvienta en una familia rica. El consejo que le dio a la madre al despedirse fue este: en tus acciones y palabras debes pensar, ¿esto le agradará a Dios? Fue un consejo que le ayudó muchísimo a comportarse bien. El jefe de la familia donde Cita fue a trabajar era de temperamento violento y mandaba gritos y palabras muy humillantes. Todos los empleados protestaban por este trato tan áspero, menos Cita, que lo aceptaba de buena gana para asemejarse a Cristo, que fue humillado y ultrajado. Los demás empleados le tenían envidia y la humillaban continuamente con palabras hirientes, pero jamás Cita respondió a sus ofensas ni guardaba rencor o resentimiento. Los obreros se disgustaban porque ella demostraba aversión a las palabras groseras y a los cuentos inmorales. La tildaban de besaladrillos y de beata, pero con el correr de los años todos se fueron dando cuenta de que era una verdadera santa, una gran amiga de Dios.
Era la más consagrada a sus oficios en toda esa inmensa casa, y repetía que una piedad que la llevaba a uno a descuidar los deberes y oficios que tiene que cumplir no es la verdadera piedad. Un hombre quiso respetarla en su castidad, y ella le arañó la cara y lo hizo alejarse. El otro se fue con calumnias ante el dueño de la casa, y éste la insultó horriblemente. Sita no dijo ni una sola palabra para defenderse, deseaba que Dios se encargara de su defensa, y después se supo toda la verdad y el patrón tuvo que arrepentirse del trato tan injusto que le había dado, y creció enormemente su aprecio por aquella humilde sirvienta. El dinero de su sueldo lo gastaba casi todo en ayudar a los pobres. Dormía en una estera en el suelo porque su catre y su colchón los había regalado a una familia muy necesitada. Un día en pleno invierno, con varios grados bajo cero, la señora de la casa le prestó su manta de lana para que fuera al templo a oír misa, pero en la puerta del templo encontró a un pobre tullido de frío y le dejó el manto. Al volver a la casa fue terriblemente regañada por haber dado aquella tela, pero poco después apareció en la puerta de la casa un señor misterioso que traía un hermoso manto de lana, y no quiso decir quién era él. La gente decía: un ángel del Señor vino a visitarlos. Un día llevaba para los pobres entre los pliegues de su delantal todo lo que había sobrado del almuerzo, y por el camino se encontró con el furioso jefe de la casa, el cual le preguntó: ¿qué lleva ahí? Ella abrió el delantal y solamente apareció allí un montón de flores. En épocas de gran escasez y hambre, Sita repartió entre los más pobres unos costales de grano que habían en la despensa. Cuando llegó el furioso capataz a contar cuántos costales de grano quedaban en el granero, la santa se puso a rezarle a Dios para que le solucionara el problema. No faltaba ni uno solo. Nadie se pudo explicar cómo ni cuándo fueron repuestos los que la joven había repartido entre los pobres. Cuando le quedaba un día libre, lo empleaba en visitar pobres, enfermos y presos, y sobre todo en ayudar a los condenados a muerte. Estuvo 48 años de sirvienta, demostrando que en cualquier oficio y profesión que sea el que nosotros podemos tener, le agrada a Dios. Se puede llevar sobre todo una vida santa. Murió el 27 de abril del 1278. Fueron tantos los milagros que se obraron que el Papa Inocencio XIII la declaró santa, y su cuerpo se conserva incorrupto cuando fue sacado del sepulcro más de 300 años después de su muerte. Todavía son miles y miles los peregrinos que visitan el sepulcro y el templo de Santa Sita, y ella sigue dándoles una gran lección, que en un trabajo humilde se puede ganar una gran gloria para el cielo. Es por eso que hoy es el día de Santa Sita. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos tú y yo aprender de la vida de esta joven, de la vida de Santa Sita? Lo primero que podemos aprender es que no importa el oficio, no importa el empleo que tú tengas, desde allí puedes agradar al Señor. No importa, a veces nosotros pensamos que para agradar a Dios tenemos que hablar perfecto, tenemos que estudiar muchísimo o tenemos que tener dinero. No, hermanos y hermanas, desde donde tú estás, desde donde yo estoy, podemos agradar y sobre todo servirle al Señor. No importa lo que hagas, hazlo bien para gloria del Señor, y tu empleo, tu trabajo, lo que hagas va a agradar al Señor. Lo segundo que podemos aprender es como nosotros debemos educar a nuestros hijos. Me encanta que su madre le decía: Sita, eso agrada a Dios, o Sita, eso no le agrada al Señor. Tú y yo debemos cambiar la típica frase que utilizamos: ahí viene fulano, creyendo que con esto atemorizamos a los niños para que dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Por qué no cambiar y decirle: eso no le agrada a papá Dios? Mira, eso le agrada a papá Dios, en vez de decirle la típica frase. También hoy es un día para que tú y yo nos preocupemos en ayudar a los pobres. Hemos visto cómo con un empleo sencillo, probablemente con un sueldo muy bajito, esta mujer ayudaba a los pobres. Tú también puedes ayudar. Ay, hermano Ariel, a mí no me sobra, yo no gano nada, tengo muchas deudas. Puedes ayudar, porque el mismo Dios te va a ayudar y te va a pagar al 100%. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, esto es lo que a mí me enseña la vida de Santa Sita. ¿Y a ti qué te enseña? Te invito a que me dejes un comentario en este video, pero sobre todo, recuerda que la vida de los santos es para aprendérsela,
para compartirla y para ponerla en práctica. Recuerda compartir este video. Y suscríbete a este canal. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos, seguimos profundizando en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo, su acción en nuestra vida. Y estamos celebrando este tiempo de Pascua, la resurrección del Señor. Y la liturgia nos presenta también en estos días ese pasaje del Evangelio en el cual los discípulos de Emaús van al pueblo de Emaús, van a esa aldea de Emaús, y el Señor se les presenta en el camino, les explica las Escrituras, y ellos aún todavía no entienden y no reconocen la presencia del Señor a su lado. Ellos confunden al Señor con una persona cualquiera. Por eso cuando el Señor se aparece a ellos van y le dicen: y es que eres tú el único que no sabes lo que ha pasado estos días. Aquel en quien teníamos puesta nuestra esperanza, lo han crucificado. Es lo que le dicen los discípulos al Señor cuando Él se les aparece en el camino, mientras van al pueblo de Emaús. Y en el versículo 45 dice el Evangelio que entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Todo este relato de los discípulos de Emaús, la aparición del Señor a ellos, pues lo encontramos en el Evangelio en Lucas 24, versículo 13 hasta el final del capítulo. Entonces, en el versículo 45, el Señor dice allí en su palabra que entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Y qué es lo que no entendían los discípulos? Que Cristo tenía que morir y que Cristo tenía que resucitar y que Cristo tenía que padecer mucho. Eso es lo que ellos no entendían, no comprendían. ¿Por qué el Señor tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que morir? Y no entendían su resurrección. Entonces por eso es que dice la palabra que entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pues en el capítulo 24, versículo 13, hasta el final, encontramos el relato de este pasaje. Los discípulos que van camino a Emaús y el Señor que se aparece en su momento que le reconocen al partir el pan y en su momento también que no lo saben identificar. ¿Y qué es lo que pasa entonces con los discípulos de Emaús? Pues que están turbados, están atormentados, están confundidos, no saben, no terminan de comprender, de asimilar lo que están viviendo, lo que está sintiendo en el corazón. Y por eso es importante este versículo 45, cuando dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahí está la acción del Espíritu Santo que nos permite a nosotros también entender la palabra. Pero no se va a abrir nuestro entendimiento, no se va a abrir nuestro corazón a la escucha del Señor si no somos capaces de reconocer al Señor en medio de nosotros. Si no somos capaces de acercarnos a su palabra. Para que se abra nuestro entendimiento necesitamos perseverancia en los caminos de Dios. Necesitamos fidelidad al Señor y necesitamos también llevar una vida de oración. Allí se nos va abriendo el entendimiento y necesitamos también llevar una vida ordenada conforme a los sacramentos. Allí se nos va también abriendo el entendimiento. El Espíritu Santo que obra a través de todos estos medios quiere también abrir nuestro entendimiento. En verdad que a veces nos encontramos en la misma situación de los discípulos. Nos encontramos confundidos. Nos encontramos turbados, atormentados, muchas veces sin saber qué hacer, sin saber qué pensar y dudando de que si lo que vamos a hacer es lo correcto o no. Necesitamos también que el Señor abra nuestro entendimiento. Necesitamos esa luz del Señor. Necesitamos que Él se siga manifestando en nuestra vida. Y a veces también
nos preguntamos, ¿y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué sufro tanto? ¿Y por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Y por qué los hombres no se aman o no nos amamos como Dios lo pide en su palabra? Necesitamos que también el Señor nos abra el entendimiento. Y ese entendimiento Él lo abre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando a través de su palabra, que nos da luz, que nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos permite penetrar en el conocimiento de las cosas divinas. Por eso es importante también que nuestra súplica sea esa: Señor, dame entendimiento de tu palabra. Señor, abre mi corazón a la escucha de tu palabra. Señor, dame hambre de tu palabra. Señor, que en todo momento yo pueda estar dispuesto a escucharte a ti. Que en todo momento, Señor, yo pueda ser humilde para saber buscarte a ti. Porque ya no quiero estar confundido. Ya no quiero estar atormentado. Quiero paz en mi corazón. Quiero entender tu palabra y quiero entender tus proyectos en mi vida. Para eso necesitamos suplicarle al Señor que a cada uno de nosotros nos dé entendimiento. Y ese entendimiento viene por la escucha de la palabra, porque es a través de su palabra que también el Espíritu Santo actúa en la vida del cristiano. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja de todo mal y nos dé a todos su entendimiento de su palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a seguir profundizando en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía de la mano de un padre de la iglesia como es San Cipriano, obispo de Cartago. Recordemos que para San Cipriano la Eucaristía tiene una fuerza martirial. Recordemos que la Eucaristía destruye, la Eucaristía aniquila el pecado, pero siempre y cuando la persona esté en comunión con la iglesia. Recordemos que para recibir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la persona debía de haber pasado por un periodo previo de purificación, en el cual había confesado sus pecados, había hecho la penitencia y finalmente había recibido la absolución por parte de la imposición de la mano del obispo y de los presbíteros. Entonces, una vez más, vamos a escuchar un texto en el cual San Cipriano nos deja ver esa delicadeza, esa exquisitez por el sacramento de la Eucaristía. Oigo, sin embargo, que ciertos presbíteros le va a llamar la atención a algunos presbíteros que sin más admiten a las personas, a estas personas, a estos caídos, las admiten a la Eucaristía para ofrecer la Eucaristía por ellos, luego entregárselas, dárselas en el banquete eucarístico, en la comunión, y sin más, sin haber pasado por ese periodo previo. Entonces dice, cuidado, cuidado. Oigo, sin embargo, que ciertos presbíteros solo sin acordarse del Evangelio, o sea, está en el Evangelio, sin tener en cuenta lo que nos escribieron a nosotros los mártires, o sea, fijaros, San Cipriano está invocando, recordando la autoridad de las Escrituras, la autoridad de los mártires que decían, no, para acercarse al Santísimo Sacramento de la Eucaristía han de pasar por el sacramento de la penitencia, por el sacramento de la confesión. Y sin reservar al obispo a la obra de su sacerdocio y cátedra, comienzan ya a tener comunión con los caídos, a ofrecer por ellos y dar la Eucaristía cuando es conveniente que se llegue a estas cosas por su orden. Fijaros aquí como San Cipriano está invocando la autoridad del obispo y que la iglesia se debe vivir ese proceso penitencial. Más aún, los amenaza con, si se da la circunstancia, prohibirles la celebración del sacrificio de la Eucaristía. Entonces fijaros cómo la celebración de la Eucaristía, su ofrecimiento al Padre Eterno, no es algo que depende de la arbitrariedad del hombre, sino que hay que seguir un debido orden.
y en un caso extremo el obispo puede prohibir la celebración del sacrificio. Entonces les dice a ellos que cuidado, porque esto no puede ser así. Vamos a otro texto que nos habla de la relación entre la Eucaristía y el pecado. Y aquí es bastante gráfico lo que nos va a proponer San Cipriano. Un momento, aquí está. Dice, ¿por qué digo que es bastante gráfico? Porque claro, recordemos esas dos mesas. Perdón que sea tan repetitivo, pero es que es importante. Recordemos esas dos mesas. Está la mesa y el altar en la cual se ofrece el sacrificio de la Eucaristía al único Dios vivo y verdadero. Y luego están esas mesas de los demonios. Esas mesas en las cuales se ofrecía un sacrificio a los ídolos paganos y luego se bebía de ese vino o se participaba de ese banquete. Imaginaos, vamos a poner un ejemplo, así yo qué sé. Pues el Dios del fuego. Entonces claro, si yo ofrezco un sacrificio, efectivamente estamos hablando del sacrificio de una víctima, y luego también pues se tomaba del cáliz, del vino, y se entraba como en comunión con ese Dios del fuego. O se comía algo comestible, un banquete, y entonces era la manera de entrar en comunión, en contacto con ese ídolo pagano, era decir, como brindar con. Pero ¿qué ocurre, queridos míos? Pues que San Pablo identifica esto como brindar con los demonios, participar de la mesa de los demonios. Entonces dice San Cipriano que algunos tenían la cara dura de venir todavía eructando esos banquetes profanos, sacrílegos, y acercarse sin más al sacrificio de la Eucaristía. Dice él lo siguiente: volviendo de los altares del diablo, se acercaron a lo santo del Señor, con manos sórdidas e infectadas por el hedor, eructando casi todavía los mortíferos alimentos de los ídolos. Bueno, esto es bastante entendible. Piensa tú, perdón que sea tan gráfico, pero así nos entendemos todos. Piensa tú en un asado. Entonces, claro, pues se nos pega el olor a la carne. Entonces, imagínate, llegaban estas personas con el olor pegado a sus vestiduras, a sus vestidos, de que habían participado de mesas sacrílegas, y llegaban sin más a la celebración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Dice, eructando casi todavía los mortíferos alimentos de los ídolos. Atención, porque tanto para San Pablo como para San Cipriano, o sea, no se puede admitir este juego, esta doble vara de medir. O sea, participar de ambas mesas, no, es inadmisible, porque participar de la otra mesa es entrar en comunión con ese demonio, con ese Dios pagano. O sea, es ser un adúltero, es contaminarte. Por eso habla del mortíferos alimentos de los ídolos. Asaltan, fijaros, o sea, el que viene de esa situación, lo que va a hacer es ultrajar, asaltar. Asaltan el cuerpo del Señor con las fauces que exhalan aún su crimen, y hieren a funestos contagios, siendo así que sale al paso la escritura divina y clama y dice. Y aquí es donde cita a Corintios, que vamos a leerlos. Vamos a buscarlo rápidamente. Primera de Corintios 10, versículo 21. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. O sea, esto no es una figura literaria, o sea, esto era un hecho real. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Y luego 1 Corintios 11, 29. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Entonces, claro, fijaros, o sea, es importante, ¿no? Porque entonces ellos se tomaban a juego la Eucaristía. Entonces, no, o sea, yo no puedo poner al mismo nivel a Jesucristo nuestro Señor, presente realmente en la Eucaristía, verdadero Dios y verdadero hombre. No lo puedo poner al mismo nivel de otras divinidades, de otros dioses paganos, de demonios, como lo declara San Cipriano
y San Pablo. Entonces, ¿qué ocurre, queridos míos? Que entonces estas personas no podían acercarse y se convertían en reos del cuerpo y la sangre del Señor. Pues bien, queridos míos, esto es JF Proyecto Patrístico. Alegrémonos porque podemos compartir estas riquezas de los padres de la Iglesia, y también que esto nos sirva para tomarnos más en serio la Eucaristía como sacrificio y como banquete. Ese sacrificio eucarístico que nos da esa fuerza martirial para ir por el mundo entero siendo testigos del misterio de Cristo Jesús. Pues bien, queridos míos, lo dejamos hasta aquí. Hasta la próxima. Qué bueno que estás ahí. Hola, 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 hola a todos. Un abrazo fuerte donde quiera que te encuentres. Espero que sea Dios bendiciendo tu vida, que puedas escuchar su voz a través de este Abba Padre Internacional, un programa que busca evangelizar de una manera cercana, alegre, entusiasta, llevar el mensaje del Evangelio a través de los medios tradicionales y también de las redes sociales. Me alegra muchísimo contar contigo, que nos sigue, que eres parte de esta comunidad. Deja tus comentarios si quieres tratar algún tema en particular, para que esta comunidad siga creciendo y sigamos llevando el mensaje de vida y de poder que está en la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema súper interesante, porque muchas veces cuando somos cristianos, estamos comenzando, somos jóvenes, queremos hacer tantas cosas y pensamos como que el evangelio es algo aburrido, de viejos, y bueno, porque me voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de vestir tal vez a la moda, o voy a dejar de tener amigos. Sin embargo, el evangelio es hermoso. El vivir la fe es hermoso. No viene a quitarte, viene a darte muchas bendiciones, mucha paz y sobre todo mucho amor, que es como dice lo que le voy a compartir en el día de hoy, que está tomado de Romanos 13, versículo del 8 al 10, y dice así: con nadie tengas deudas, a no ser la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro que pueda existir se resume en este: amar a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo. En resumen, el amor es la plenitud de la ley. Qué hermoso, qué hermoso. El apóstol Pablo, sin duda, era un conocedor de la ley, pero cuando llega el Espíritu Santo a su vida, viene a darle plenitud a todo el conocimiento que ya él tenía, porque cuánta sabiduría hay en estas palabras. Nosotros como cristianos tenemos un decálogo de reglas, vamos a llamarlos así, que son lo que llamamos los 10 mandamientos, ¿verdad? La tabla dada a Moisés por el Señor en el monte Sinaí. Entonces, ese decálogo, esos 10 mandamientos: honrarás al Señor, santificarás las fiestas, no robarás, no matarás, no codiciarás los bienes ajenos, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no fornicarás. Bueno, todos esos 10 mandamientos que nos dieron hasta la saciedad en el catecismo, y que nos lo dieron en la iglesia, en la escuela, resumen la ley de Dios. Los judíos tenían 613 leyes. O sea, por eso vemos que Jesús dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, porque era un agobio llevar la ley judía.
era extenuante, era cansón. Sin embargo, el yugo de Jesús era ligero, es como dice la palabra, mi yugo es ligero, mi carga es ligera y mi yugo no, o sea, no es pesado. Porque sin duda es una diferencia abismal de 613 leyes a 10 mandamientos. Era como una reducción significativa de órdenes y de mandatos, porque los judíos tenían órdenes desde el tipo de tela con el que podían vestir, la combinación de los alimentos, que si el hilo no iba, el algodón no iba con el lino, bueno, un sinnúmero de reglas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice, la ley se divide en muchos, pero se resume en una. El amor. Ese amor que también se nos dice en la palabra que cubre multitudes de faltas. Y yo creo que eso es lo que debemos fomentar, el amarnos. Claro, el amar no significa que tú vas a tener libertad para hacer y deshacer, sino que el amor es el resumen real de la ley de Dios. Nosotros tenemos que aprender que el que ama no roba, que el que ama no codicia, que el que ama no miente, que el que ama no engaña. Porque cuando tú amas tienes una preocupación genuina por el bienestar del otro, porque esté bien, porque haya paz, porque haya armonía en su vida. Entonces, eso hemos olvidado muchos cristianos. Hemos olvidado que el amor es lo más importante. Volvamos a esas raíces de la verdadera fe y vamos a amar. Amar, y sobre todo esta es la parte que más me gusta cuando dice, el que ama no hace mal al prójimo. En resumen, el amor es la plenitud de la ley. Vamos a amar, pero solo puede amar de verdad, de corazón, el que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que hace pleno en nosotros esos dones de dominio propio, de templanza, de benignidad, de mansedumbre, que nos permite en momentos donde se hace difícil amar al prójimo, porque el prójimo no siempre será amable, a veces será difícil poder amarlo por actitudes, por comportamientos, pero si pedimos al Espíritu Santo que nos dé esos dones, que nos permitan amar, yo creo que iremos perfeccionando la plenitud de la ley en nosotros. Por eso te voy a pedir que en este día te pongas como objetivo amar a todos los que están en tu alrededor. Yo recuerdo que una vez en oración yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no me llevo bien con muchas personas a mi alrededor? Y el Señor me decía, porque no estás siendo misericordiosa. Hay que aprender a sufrir con paciencia los defectos de los demás. Eso es un acto de misericordia. Y el Señor me lo recordó. Me lo recordó un día así en oración. Yo pude sentir que el Señor me decía, soportar con paciencia los defectos de los demás te va a hacer que te lleves bien con muchísima gente a tu alrededor, porque a veces somos muy intolerantes, y esa intolerancia hacia los defectos de los demás es falta de amor, es falta de Espíritu Santo. Por eso pido de manera especial que el Espíritu Santo descienda sobre ti donde quiera que estés y te permita ver con ojos de amor y de misericordia a todos los que te rodean, y que pueda hacer plenitud en ti la ley, que es el amor. Feliz día, sea Dios bendiciéndote. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor siga derramándose en bendiciones abundantes para ustedes
y los suyos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pueden buscarnos ahí para que puedan seguirnos, por favor. Que el Señor les bendiga abundantemente y nos vemos mañana si Dios lo permite. Permite que por los méritos
escuchar tu